La epístola, Pablo dice, lea conmigo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Qué bien bonita esa frase, ¿verdad? Porque queriendo decir que él no es apóstol porque él quiso, sino porque Dios quiso. Y ustedes y yo no somos lo que somos cristianos porque nosotros, este Manuel Garrido, bendiga Manuel, nosotros queremos sino por la voluntad de Dios. Qué importante es eso. Nadie puede ser nada sin la voluntad de Dios, sin que Dios quiera. Usted es lo que usted, yo soy de El Salvador por la voluntad de Dios. Usted de México por la voluntad de Dios. Usted de Perú por la voluntad de Dios. Usted de Estados Unidos por la voluntad de Dios, de Chile, de todos, de México, de todos los países que vemos por la voluntad de Dios. Dios nos hizo cada uno y todo existe por su voluntad. Por eso, aquí quiero decir la primera cosa. Por eso es que suicidarse es pecado. Ir en contra de la voluntad de Dios, que yo estoy vivo. Yo soy la creación de Dios y toda la creación existe por su voluntad. Suicidarse es destruir la creación de Dios. El resistirme al ser un ministerio es la voluntad, es ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando uno va en la voluntad de Dios, todo va bien. Así es de que ni piensen en suicidarse. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes dice? Los santos son, ¿qué es una persona santa? ¿Cómo? Ok. Ok. Solo Dios es santo, ¿verdad? Pero los que están cerca de Él son santos también, por el llamado que les ha hecho, para que sean exclusivos. La palabra santo significa exclusividad. Sé que es una cosa bien interesante cómo Dios nos excluye de toda, nos hace exclusivos, pues. Nos aparta para un uso. En este caso, Pablo lo apartó para el apostolado, nosotros nos ha apartado para ciertas cosas, pero somos apartados para cierto uso. Y entre más nos limpiamos, más nos usa Dios de una forma. Así como en la casa, usted tiene muchos diferentes ollas y vasos y cosas que utiliza para el uso. Y hay hasta basureros, ¿no? Entonces dice San Pablo, entre más nos limpiamos, somos usados para cosas más especiales. Aunque hay personas en la iglesia también que son basureros, ¿no? Perdón que lo diga, ¿no? Y a mí me da risa, ¿no? Porque todos los chismes van a dar a esa persona. No aquí en esta iglesia, sino en otras iglesias que yo he conocido. Van a dar el chisme. Y digo, ¿por qué? Está sirviendo de basurero. Sí, en donde va todo lo... Pero, o sea, no estamos hablando de eso, pero les quería apuntar por la importancia de los santos, de que es santo. Entonces, entre más se limpia una persona, deja de ser eso y pasa a ser donde depositan agua, donde hacen la comida, donde comen, hasta para las cenas especiales, ¿no? Entonces va en esos niveles de santidad también. Pero todos de alguna forma somos usados por Dios. ¿Me entienden todos, no? Está difícil eso. Número 2. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Una cosa importante, que estas cosas que de la paz y la gracia solo vienen de Dios. Nadie más se la puede dar a uno. Nadie. Esto es una cuestión que Dios nos da de una forma indirecta también, porque muchas veces, bueno, directa e indirecta. Indirecta en la forma que usa a veces las personas, pero a veces es directamente a través de su palabra. Pero todo viene de Dios. Cuando usted necesita gracia, gracia es un regalo inmerecido, o cuando necesita la paz, que significa, la paz en este sentido es que la ausencia de la guerra entre Dios y nosotros. Entonces solamente viene de Dios. Esto es muy importante, porque a veces buscamos estas cosas en las personas. Y la verdad es que no hay paz ni gracia en las personas, solamente en Dios Padre. Sí, hay que buscar a Dios. Fíjense que últimamente, les quiero compartir esto, últimamente me he estado levantando por las madrugadas a orar. Algo que tenía tiempo de no hacer. Pero me levanto por las madrugadas a orar, y qué diferente orar en la madrugada. Es muy diferente.
Y la paz, la bendición que hay en ese momento, solamente viene de Dios. Y Dios como que lo despierta a uno para orar. Ok. Número 3. ¿Ustedes, hermanos? Dios nos ha bendecido. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Nos hace falta bendición? ¿Nos hace falta bendición? Ahí dice que nos ha bendecido con toda bendición. Nos dice que nos bendecirá. Dijo que ya nos bendijo con toda bendición. Eso es muy importante. Porque a veces siempre estamos pidiendo como que no tenemos. No, tenemos y por eso damos gracias. Por eso dice, bendito sea el Dios, te da gracias a Dios el Padre y el Señor Jesucristo que has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué verdad está más grande. ¿Pueden leerlo otra vez, por favor? Bendito. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Digamos que usted tiene bendiciones materiales, ¿cuáles serían? Salud. Dinero, salud, un techo, quien lo quiera. ¿Y cuáles son las bendiciones espirituales? ¿Se acuerdan cómo bendijo Jacob a su hijo, cómo bendijo Esaú cómo bendijo Isaac a su hijo Jacob? ¿Se acuerdan la bendición que le dio por la que Esaú se enojó? ¿Se acuerdan la bendición? ¿Se acuerdan qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sí, le dice que Jehová te dé de la grosura de la tierra y del rocío del cielo. ¿Qué es lo que le está haciendo ahí? Dándole dos tipos de bendición, que una es espiritual, rocío del cielo, y otra es la grosura de la tierra. ¿Qué es grosura? Lo gordo. Lo que a nosotros nos sobra de grosura. Sí, es eso. Ya voy a explicar eso. Ok, ¿por qué dice la hermana que nos ha bendecido en los lugares celestiales? ¿Qué son los lugares celestiales? Ok. De acuerdo a Efesios, pues esto es lo que dije, estudiamos Efesios, ¿no? Porque Efesios, de acuerdo a Efesios, todo el mundo está bajo el maligno. Toda la tierra. ¿Ok? Entonces, todos estamos rodeados de demonios. El diablo está preso, pero los demonios no. Estamos rodeados de demonios. Entonces, cuando habla de lugares celestiales, está hablando de esos lugares en donde Dios congrega a su pueblo y lo protege. O sea que cada cristiano se mueve y nos movemos en medio de toda la oscuridad, pero hay estos lugares que son creados por Dios para poner a sus creyentes, a los suyos. Esos son los lugares celestiales. ¿Voy a entender? No. ¿Todavía no? Sí. ¿Cómo? Sí, que si no, ya hubiéramos sido destruidos. Más adelante en el capítulo 2 dice que antes estábamos bajo la influencia del diablo, haciendo lo que nosotros queríamos, conforme a los deseos de la carne. Esos no son lugares espirituales, esos son el dominio del enemigo, del diablo, cuando hay voluntad de él hecha en la vida de nosotros. Conforme vamos creciendo en Cristo, nos estamos empezando a dar cuenta que vivimos en este reino de la luz, que son estos lugares celestiales, pues. ¿Sí? Cuando yo veo una bendición, para mí lo siento de que hay cosas que solamente
de Dios, no las podemos hacer nosotros. Las cosas materiales a veces podemos decir, oh, yo tengo por mi trabajo, o por mi puesto, o por esto. No le da, está bien, pues todo lo que tenemos nosotros viene de Dios, pero a veces hay personas que no reconocen eso. Sí. Cuando dice que somos que hagan lo que hagan, siempre Dios lo da. No hay cosa de lo que Sí. Es la acción que Dios haya hecho aquello, es una bendición espiritual. Sea lo que recibas, es la acción de Dios, es la gracia de Dios. Pero estamos protegidos, hermanos. La iglesia es un lugar celestial. ¿Ven? Aquí hay protección. El que pertenece a esto, pues. Yo creo que estamos protegidos o no. Ok, número 4. Miren lo que dice. ¿Según qué dice? En amor, sigue el siguiente versículo. En amor, el siguiente, 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Ok, entonces aquí dice que nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Póngale coco a esto. Coco significa, que tengo que hablar aquí en peruano también. Nos escogió en Él. Eso es muy importante. Porque este pasaje dice de que, póngale cuidado a esto. Nosotros existimos solo por Cristo, ¿correcto? Y Cristo existe por nosotros y para nosotros. Quiere decir que sin nosotros no existiría Cristo. Yo sé lo que están pensando, ¿eh? Y nosotros tampoco. O sea, la relación nuestra con Cristo es tan simbiótica como que si dependiéramos uno del otro. Es tan estrecha que en el momento que deja de existir Cristo, no hubiera necesidad de Jesucristo si no hay necesidad de salvación para su pueblo. Se lo voy a decir de esta forma. Dice que el ángel le dijo a María, y pondrá su nombre y llamará su nombre Emmanuel, que significa. ¿Ustedes creen que el nombre de Dios es eterno? ¿Sí? Entonces el nombre de Dios es Dios con nosotros. Quiere decir que si el nombre de Él es Dios con nosotros, que es que nosotros siempre hemos estado en Cristo, entonces. ¿No? ¿Tiene sentido esto? Sí, o sea, usted no había nacido, ni yo. Entonces, el hecho de que exista Cristo en la eternidad es porque ya nosotros existimos en Él. Dios con nosotros. ¿Está aburrido esto? ¿Sí? Está aburrido, ¿verdad? Sí. Are you guys getting it back there? ¿Sí? ¿No entienden? Es que ustedes están practicando. Entonces, cuando la gente dice si Dios elige a unos para salvación o para perdición, ese no dice nada de eso la Biblia. Lo que dice es que nos escogió en Él nada más. En Cristo, y en Él nadie se pierde. Ok, sigamos al siguiente versículo. Todavía siento que no he conectado con ustedes. ¿Qué nos escogió para qué? Para la gracia de su gracia, que habita en para todo el mundo. Entonces, dice que nos escogió para la alabanza, es decir, para que toda la creación pueda ver la multiforme gracia de Dios para con nosotros. O sea, porque nadie en la creación necesita redención más que nosotros. Es más, el amor de Dios no es para los perros ni los gatos, es para usted. Porque los perros y los gatos no necesitan, usted y yo necesitamos. Entonces para nosotros es el amor de Dios. Entonces por eso es que es para alabanza, termina siendo, la creación termina agradeciendo a Dios por habernos salvado a nosotros, que somos las criaturas más destructoras que hay de este planeta. Entonces cuando nos salva a nosotros, el resto de la creación se beneficia. Entonces dice que es para alabanza y gloria de Dios que nos ha perdonado. No, porque una vez que Dios perdona a alguien,
salva un montón de gente, hermano. Sí, se cubre multitud de pecados, pues. Una vez que nosotros, en la casa, si Dios salva a los varones, ¿va mejor la casa o no? ¿Ah? Número 7. En Él tenemos ¿qué? ¿Qué es redención mediante su sangre? ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué pasaje en la Biblia? ¿Qué historia en la Biblia? Redención en su sangre. ¿Cómo? No le oigo, fíjese. Cuando Él es crucificado en su sangre, ¿no? Ok. Pero ¿se acuerdan ustedes también el Éxodo? Que les dijo que mataron un cordero y la sangre la pusieron ¿a dónde? En la puerta. ¿Y qué pasaba? A medianoche, ¿quién pasó por ahí? El ángel de la muerte. Y cuando veía la sangre, no entraba. Entonces, esa noche salieron ellos de Egipto. Esa noche fueron redimidos por la sangre de ese cordero, porque salieron esa noche a la tierra prometida. Fueron libertados. Por eso dice redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ok, número 8. ¿Qué dice? Ok, dos versículos ahí. Que ha hecho abundar para con nosotros la gracia. Y después otra frase. En toda sabiduría y discernimiento, y sigue el versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. ¿Todos saben cuál es la voluntad de Dios para ustedes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Que seamos salvos, dice, es uno. Y para los creyentes, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación. La santificación. Que nos limpiemos de toda contaminación, dice. De carne y de espíritu. ¿A qué se refiere de carne y de espíritu? Es una clase, hermanos, no se duerman. ¿Qué significa limpieza de contaminación de carne y de espíritu? ¿Carne qué significa? La fornicación. ¿Y de espíritu? No, ahorita ya son las 8. La idolatría. Que no adoremos a nadie más que no sea Jesucristo. Y que no practiquemos hablar con los muertos. Esa es la contaminación espiritual. Entonces son dos cosas de las que Dios nos limpia, una de la fornicación y la otra de la idolatría. ¿Ok? Que es una cosa que relaciones así y relaciones así. Esta es la fornicación, que no utilicemos a los demás para nuestro placer, y la otra es que no utilicemos a Dios para nuestro beneficio. Entonces de eso nos limpia y empezamos a adorar a Dios y a tener mejor relación con las personas. Eso es muy importante. Y fíjate que este domingo quiero hablar sobre eso, sobre la fornicación, porque el pasaje se presta para eso. Y es bien interesante el pasaje del divorcio. Quiero hablar sobre eso este domingo. El capítulo 19. No puedo esquivarlo. Estoy siendo Mateo y me toca el 19, así es que quieren escuchar algo sobre el divorcio, ven. Y si no, pues no vengan. Número 10. ¿Qué dice? Con miras a una buena de reunir todas las cosas en Cristo. Leamos todo para que no nos durmamos. Tanto las que están en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que todas las cosas va a reunirlas en Cristo. Cristo se vuelve el centro de la creación. Antes de que Cristo viniera, nosotros éramos el centro y en nosotros las unía Dios. Pero ¿qué pasó? Pecamos y echamos a perder todo. Ahora Dios tiene que venir a reunir todas las cosas en Cristo. En Él se junta todo lo que es creación, todo lo que existe, Cristo se vuelve el centro. Bendito su nombre, ¿verdad? Entonces nosotros un problema, un desorden, pero cuando Cristo se vuelve el centro, todo vuelve a tomar su lugar. Número 11 dice, en Él también hemos obtenido ¿qué? Ok, habiendo sido predestinados. ¿Cuál es la herencia que hemos recibido? Ok, ¿qué es la herencia? Le voy a explicar qué es herencia. Herencia en la Biblia es un lugar. Topos es la palabra griega. Es un lugar. Cada vez que Dios crea o trata con el hombre, siempre le da un lugar donde estar. Muy importante eso. Los mansos heredarán ¿la qué? La tierra.
Ok, entonces, en el Antiguo Testamento esto es una gran cosa. ¿Qué pasa cuando Dios crea al hombre? ¿Dónde lo pone? En el huerto del Edén. ¿Y qué pasa cuando peca? Lo expulsa. ¿Qué pasa cuando Dios escoge a Israel? Lo lleva a la tierra prometida, a su lugar. ¿Qué pasa cuando ellos pecan? Lo expulsa. Entonces, la herencia es una tierra, un pedazo de tierra. En el Nuevo Testamento, debido a que la tierra está maldita, ya no es un lugar, sino que se torna y la herencia se vuelve una persona. Y estamos hablando de ¿quién? De Cristo. Él es la herencia ahora. ¿Ve que está bien aburrido este estudio? No. Y le voy a decir una cosa más. Herencia en la Biblia va de la mano con el día sábado. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre fue creado, descansaba el día sábado. Israel descansaba el día sábado, pero el descanso es en una tierra. Y debido a que no había tierra, expulsados, pues no había reposo. Es cuando Cristo viene, Cristo se vuelve nuestra herencia y nuestro reposo. Por eso es que los cristianos no guardamos el día sábado, porque tenemos a Cristo, ya tenemos un lugar y tenemos la persona. Nos ha hecho descansar junto a aguas de reposo. Cristo es nuestro pastor. Por eso es que el sábado no lo guardamos nosotros. Número 12, ustedes lean también, a fin de que nosotros... ¿Quiénes somos nosotros los primeros a esperar en Cristo? Está hablando de los judíos. En Efesios en Romanos también hay un orden que es primero la salvación llega a los judíos y luego llega a todos los peruanos. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, la salvación primero a los judíos. Entonces, el privilegio de tener a Cristo llegó a los judíos primero. Pero el problema con ser primero es que siempre el castigo también llega primero cuando uno es primero. Entonces nos libramos nosotros de gran parte al ser segundo. Y lo que nos llegó fue la bendición de tener a Cristo nada más. No, son los últimos. Es lo que Jesús decía, que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Está hablando de nosotros. ¿Sí? Ellos entregaron a Cristo a Pilato. Se lo dan a un gentil, pues, y en esa transacción es que ocurre nuestra redención. Ok, mire, aquí, miren este versículo, el que sigue, el 13. En él también... El Espíritu Santo es un sello de la promesa, es un sello de la promesa. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, todos sabemos no todos, pero quiero explicarles qué es lo que significa eso. El sello era aquello que tenía la gente rica antiguamente. Entonces, cuando ellos se iban shopping, compraban cosas grandes, las pagaban, daban una prima y sellaban el artículo con el sello que andaban ellos. Entonces nadie podía tocar más ese artículo porque ya te habían dado la prima, tenía un sello, le pertenecía a alguien, solo hacía falta que lo vinieran a redimir. Entonces San Pablo utiliza esa imagen y dice, nosotros, al haber creído el mensaje, habiendo oído y creído, Dios nos dio el Espíritu como down payment, como prima de lo que Él vendrá a recoger en el futuro. Sé que ya no podemos ser vendidos a nadie más. Es un símbolo de exclusividad. Yo me comí una sopa ahorita que me ha dejado medio atarantado. Ok, número 14. Y siento que todavía que el Espíritu Santo nos es dado como ¿qué? Con miras. Leamos, hermano. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión. O sea, una vez que a usted le han dado el Espíritu Santo, no hay manera que usted pueda perder su salvación.
Porque es un sello, una garantía de la herencia. O sea, Dios viene a decirle, sos mío y tengo un lugar para ti. Ya no hay manera que alguien quite eso. La salvación se pierde, es porque no han leído la Biblia. ¿Sí, hermano? Y entonces una persona también, porque uno reclama al Espíritu Santo Ok. no como un sello, no como... Sí, pero que tal vez porque usted ve un sello como algo muerto que se queda ahí nada más, no estampado. No, el Espíritu Santo es el sello. O sea, lo que está diciendo es que una vez que se te dio aquello, no hay manera que pueda alguien reclamarte como suyo. Es símbolo, es un símbolo de propiedad, de pertenencia. Ajá. No, ¿cómo va a renunciar? No, si se hacen católicos y vuelven a adorar los ídolos, no. No, sí, eso no puede ser. No, nunca. Si el pecado más abominable que hay es la idolatría, no es la fornicación, no es el divorcio, es la idolatría. Sí, yo también he oído hasta pastores en YouTube dicen que, pero esa gente no. Yo no sé ni para qué les pongo atención. Esto es muy importante, hermanos. Miren, dice que el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es decir, de que nos van a venir a recoger, ya estamos sellados, estamos apartados para la persona que dio un down payment, nos va a venir a recoger un día. Entonces hay personas, creo yo, en la iglesia que no tienen ese sello, que estamos hablando de esto. Hay hermanos que todavía no han recibido el Espíritu Santo. Yo es mi forma de creer. Creo de que, basado en hechos, ¿no? Donde los samaritanos dice que se bautizaron y creyeron a lo que predicaba Felipe, pero no habían recibido el Espíritu Santo hasta que llegaron los apóstoles. Entonces, hay hermanos en la iglesia que están endemoniados, no aquí, sino en otras iglesias, están endemoniados, y uno dice, ¿cómo es que pueden estar endemoniados y si tienen al Espíritu Santo? No puede haber Espíritu Santo y demonios en una persona a la misma vez. Lo que ocurre es que una vez que el Espíritu Santo decide entrar en esa persona, sellarla, es cuando chocan y empieza a hacer cosas y a maldecir el nombre de Cristo. Pero es cuando hay que liberarlo. Una vez que liberan, ella tiene la libertad de aceptar a Cristo y entra el Espíritu a sellar. Pero usted, si tiene el Espíritu Santo, no hay manera que pueda estar endemoniado. No puede. No puede. La forma como sabemos si tenemos el Espíritu Santo es que con libertad podemos confesar que Jesús es el Señor. Porque dice que Pablo que nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces cuando yo vengo y canto y digo, Señor, tú eres mi Dios, ese es señal que tengo el Espíritu de Dios. Porque aquello no sale de mí, sale de Él, esa fuente que fluye agua. ¿Ve? De los endemoniados solo maldición sale, sí. Correcto. Claro. Sí, nos recuerda, nos redarguye y nos hace confesar a Jesús como Señor. O sea, nos hace ser fieles a Cristo, pues a la alabanza. Porque la alabanza es muy importante el domingo, hermanos. Cuando el grupo toca y dirigir y cantar, es señal de que el Espíritu del Señor vive en nosotros y que venimos a encontrarnos con Dios. Entonces la gente que viene tarde y no quiere cantar, yo digo, a ver si sean creyentes. Primero vienen crudos, segundo vienen tarde y después no quieren cantar. Digo yo, no pueden tener el Espíritu de Dios. Sí, digo, ¿no? El Espíritu Santo es cuando yo vengo, canto y alabo al Señor y digo, gracias a Dios por las cosas y reconozco lo que me ha dado. Es una garantía, y es una garantía que eso es señal de que usted va a estar en su presencia. Y a veces que no, a veces no trae gozo, a veces tiene una gran angustia, pero en la alabanza se va aquello, cuando uno comienza a confesar a Jesús. ¿Sí? Eso es muy importante, oír la palabra. Mira el número 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos,
No, 16, ¿sí? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mi oración. Pero algo que ayuda bastante es la oración intercesora. Es lo que San Pablo hacía. Él ya sabía que tenían el Espíritu, pero eso hacía que oraran más por ellos. Importante orar por los hermanos. Ahora que por la gracia de Dios he experimentado oración en la madrugada, hay hermanos que en la madrugada me vienen. Y a orar por los hermanos. Orar por los hermanos. Aquellos enemigos, a orar por los enemigos para que Dios los destruya. Sí. Esa es señal que está el Espíritu del Señor orando, porque toda la oración que hacemos, la hacemos en el Espíritu. No puede haber oración por mi propia cuenta. Uno comienza a orar por su propia cuenta, pero en el momento empieza a sentir que ya no es uno, comienza a orar por este hermano, por el otro, cuidarlo. Ya comienza el Espíritu a interceder a través de nosotros por los hermanos, por la gente, por los vecinos. Vienen las personas. ¿Cuánto han experimentado eso? ¿Sí? ¿Sigue aburrido? Le damos. Sí, hermana Gabriel. No, es que la palabra oración es petición. Toda oración es pedir. Toda oración. Si ese pensamiento viene a su mente, es porque usted tiene que dar gracias. ¿Ve? Entonces, sí, pero no es una ley que tiene que pedir y solo tiene que dar gracias, sino que es una relación. Por eso dice la Biblia que no somos guiados por leyes, sino por el Espíritu, el que vive en nosotros, crea voluntad, crea inspiración, crea dirección. ¿Ve? Hay veces donde sí, pero el domingo vengo a dar gracias, doy gracias por la vida que vivo, soy agradecido con los demás, quiero los hijos de Dios, a Dios le gusta que le quieran a los hijos, entonces quiero a los hijos de Dios, oro por Israel, doy gracias pero hay veces donde no, hay veces me olvida y estoy angustiado y pido, Señor, movete, pero la palabra oración es petición. O sea, Dios dice, pídeme y te daré los confines de la tierra, o sea, Dios quiere que le pidamos. Proverbios 16. El gozo de Jehová es la oración del justo. La oración del justo le da alegría al corazón de Dios. Por eso cuando ustedes oyen, hermanos, que ¿usted cómo pide? Pues ¿y de qué se trata? De eso se trata. Ok. Y miren, pues, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué? 16, leamos. San Pablo iba, el Espíritu lo inspiraba, caminaba. ¿Se les hace muy aburrido a ustedes, hermanos, nuevo el estudio? ¿Sí? ¿Poquito? Sí, ok, pero solo poquito. Donde iba orando, ¿no? Orando, dando gracias por los hermanos. ¿Cuántos de ustedes dan gracias por los hermanos de verdad? Sí, yo. Muy importante dar gracias por los hermanos. Porque cuando uno anda en la carne o no anda hastiado, solo renegando de la gente anda. Cuando anda en el Espíritu, no me hace por los hermanos. Número 17, miren, vamos terminando. Pidiendo ¿qué pedía San Pablo? ¿Qué pedía Pablo para los efesios? ¿Qué pedía? ¿Que se llevaran mejor en el matrimonio? No. Pareja no hay remedio. ¿Para qué se llevaban bien? ¿Para qué era? Para que tuvieran entendimiento, porque una vez que alguien tiene sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de él, todo lo demás se arregla. Por eso es que los cristianos no vamos seguido a terapia, o no vamos, yo nunca he ido a terapia, porque digo, en la Biblia el tener un espíritu de revelación y de conocimiento de él me alivia muchos problemas psicológicos de todo tipo de relación. ¿No creen ustedes?
Hermano Edgar, ¿qué revelación tiene? Sí. Hay veces estos espíritus malos pueden ser y el Espíritu Santo nos deja ver, ¿no? Alumbra y dice, mira, ese es un espíritu, hay que reprenderlo, ¿no? Más que en TikTok que ponen cada fantasma que pasa, uno que en 4 patas, uno en 3 patas, otro está... La gente está ahí, es unas tinieblas increíbles que hay a nuestro alrededor. Pero estos lugares celestiales y las bendiciones espirituales que es este tipo de cosas, son increíbles las que Dios derrama, hermanos, que derrama en la iglesia. En esta iglesia hay una bendición tremenda. ¿En serio? Esta iglesia tiene una bendición tremenda. Si ustedes no creen eso, vamos a ver qué están haciendo aquí, porque yo vengo a la iglesia a recibir bendición. Miren el número 18. Mi oración es ¿qué? Iluminados, para que sepáis. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué es lo que San Pablo está diciendo aquí? Quiero que se acuerden de esto, que aunque no se acuerden de nada. Él pide para que nos demos cuenta que no somos nosotros los que tenemos herencia, sino que la herencia somos nosotros para Dios. Sí, ¿qué herencia le tocó a Dios, hermano? Nosotros. Eso es lo que San Pablo dice. Yo oro para que ustedes se den cuenta que ustedes son la herencia de Dios, como que Dios se sacó la lotería con nosotros. Eso es lo que significa este pasaje. ¿Se imaginan ustedes que Dios se sacó la lotería con nosotros? Pero eso es lo que San Pablo dice. Dense cuenta cuánto los ama y valora a Dios, que ustedes son su herencia, pues. Número 19. ¿Y qué dice? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos conforme a la eficacia? ¿Qué quiere decir esto? Que su poder es extremadamente grande para los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Y cuál es la fuerza de su poder? ¿Cómo es que actúa Dios a través de esta fuerza? ¿Cómo es que actúa? Bueno, mire ahí el ejemplo que da el verso 20. Dice, el cual dice, ¿obró qué? En Cristo. Y sentó a su diestra. O sea, ese poder de Dios resucitando a Cristo entre los muertos es el poder que ha actuado en nosotros. Y San Pablo, yo oro para que ustedes se den cuenta de este tremendo poder que actúa en ustedes. O sea, en esto no estamos bromeando. Ayer estaba oyendo o leyendo, no me acuerdo que estaba, cómo llegó esta información a mí, pero hablando de esta mujer McPherson, la que inauguró, la que empezó esa denominación cuadrangular pentecostal en los años 20. Ella construyó el Angelus Temple. Ustedes saben de eso, porque ustedes están en esa denominación. Y estaba leyendo de que en una ocasión ella se puso a orar por los enfermos. Y esta viejita, estaba contando ella que ella estuvo en esa oración. Dice que la mujer al lado de ella tenía una pelota aquí, pero grande en el cuello. Y dice que cuando comenzaron a orar por los enfermos, ella dice, vio cómo aquello le iba disminuyendo hasta que quedó normal. Díganme si no hay poder en Cristo. Ese es el poder que resucitó a Cristo entre los muertos, revirtió la muerte y comenzó la vida. De una tumba salió la vida y es Cristo el Señor. Hay poder en su nombre, hermano. Estas son las bendiciones que tenemos, pues, dice San Pablo. Yo oro para que se den cuenta de lo que tienen y no anden con la vida miserable que siempre tienen. ¿Sí, hermano? Ok. Sí, que es el área del dominio de Él, pues la iglesia es un lugar celestial. Y todo el mundo está bajo tinieblas. Pero saben, últimamente, este domingo vamos a orar por los enfermos. Cada vez me estoy convenciendo, hermanos, que hemos sido tan incrédulos, no hemos alcanzado a ver del tremendo poder disponible para los creyentes que hay en Cristo nuestro Señor. Y yo creo que Dios va a bendecir esta iglesia tremendo porque tanta necesidad que hay y Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia. Yo estoy seguro.
porque nos ha traído por un camino a todos nosotros y nos está llevando a una bendición tremenda. Cada vez vamos mejor. Antes nos sentábamos en bancas de palo y ahora con colchón. Ahí vamos, mejorando. Por último, ¿a dónde lo puso él? Muy. Esto es muy importante esto. ¿Por qué? Porque dice que en el mundo hay 4 tipos de poderes, que son los principados, las autoridades, poder y dominio. Esto es bien interesante, porque incluye aquí también a los ángeles. Pero más que los ángeles son los ángeles caídos y los demonios, que son 2 tipos de cosas. Por ejemplo, el principado es los príncipes de la tierra, los que dirigen las naciones. Entonces, este pasaje en cierta forma como que está sugiriendo que detrás de cada presidente o príncipe de las naciones hay un ángel. A veces es bueno, a veces no es bueno. Sí. ¿Cuál es el príncipe que está detrás de Israel? ¿Cómo se llama en la Biblia? Miguel. Miguel está detrás. Entonces, de acuerdo a cómo las naciones son, así es el principado que tiene. Si son idólatras, por lo general tienden a ser demoníacos sus principales. Por eso dice que oremos por los que están en autoridad, para que no caigan en semejante tentación que los domina. Pues. Yo creo que muchos de ellos hasta poseídos están por el diablo. Maduro, por ejemplo. Sí, va. Sí, no, sí lo creo. Haití, No, sí. utiliza mucho El vudú. Ajá. Y un país sumamente pobre. Cuba, con toda su... Sí, México con esa idolatría de la Virgen. Y de la Santa Muerte. Sí. No, esa es más moderna, pero es la misma de los dioses aztecas, que es el dios de la muerte. Huitzilopochtli es la misma cosa que ahora. Yo nunca había visto eso de la Santa Muerte, pero lo miran aquí. Sí, yo lo miro en los jardineros. Ven, los jardineros muy devotos a eso. Sí, y los mafiosos. No, eso es más antiguo que antes que ustedes nacieran. Si eso es de los aztecas, viene el dios de la muerte. Sí, que le sacrificaban los corazones. Sí, pero es la misma idolatría que los católicos no pudieron remediar. Entonces la gente, y el indígena principalmente, siguió adorando a sus dioses y se cambió de Huitzilopochtli, el nombre que tenía, a la Santa Muerte. Pero es la misma cosa, que ahora son demonios increíbles, satánicos eso. Pero todo esto está en esos principados, las autoridades, los poderes y los dominios. Cada vez va, como que si hubiera una cadena de mando, pues. Hay a quien se le da autoridad. Hay quien recibe autoridad para hacer ciertas cosas. O simplemente que obedecen para hacer ciertas cosas. Pero que no son los principales que guían las naciones, sino aquellos que ejercen la autoridad. Quien dirige y quien la ejerce, pues. Los poderes, por allí es donde creo yo que ya empieza a disminuir, y los poderes son esas fuerzas demoníacas que no tienen pensamiento, sino que es fuerza bruta total, ¿no? Por ejemplo, yo he oído de personas que dicen que estaban haciendo un exorcismo y de repente la viejita de 80 años levantaba a los 3 diáconos así. Digo, ¿cómo la viejita de 80 años levanta 3 diáconos bien alimentados? Obviamente es el poder del diablo. Esos son los poderes. ¿Ve? Pero se lo voy a poner de esta forma. Va de inteligencia a fuerza bruta, pues. Los principados son las cabezas, son los demonios, los que piensan cómo hacer mal y se las delegan a alguien, y eso termina en los poderes que terminan ejecutando esas muertes y esas destrucciones. Porque hay cosas en la naturaleza, hermanos, que son puros poderes, no es la naturaleza, sino que son fuerzas demoníacas. Miren ustedes, cuando Jesús va en el barco, se levanta esa gran tempestad, Jesús dormido, y no pueden controlarlo.
hasta que Jesús se levanta y lo pone quieto al mar. Eran puros demonios. ¿Por qué? Porque al otro lado, capítulo 5, está el endemoniado gadareno y Jesús a libertarlo, ¿va? Entonces desde ya se le empiezan a oponer. Y los dominios, ¿qué son dominios? Dominios no es otra cosa más que amarrar a alguien. Por ejemplo, la mujer que estaba por 18 años, dice que estaba encorvada. Y cuando llega Jesús, ¿qué hace? La toca y le dice, mujer, eres libre. Y se enderezó. Dice, esta mujer la tenía amarrada a Satanás por 18 años. Sí, hermano. Ok. Entonces, todas estas cosas, dice, están sometidas y están bajo el nombre de Cristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Seguirá gobernando el Señor. Qué tremendo. Ay, ay. Ya los miro más despiertos. Sí, hermanos, hay poder en Cristo. Hay un poder tremendo. Yo antes oraba así como decía, ¿será que el Señor va a hacer algo? Ahora cada vez más viejo me pongo, más seguro estoy de que el Señor hace cosas tremendas. Y cuando oro sin ninguna disculpa, Señor, bendice, sana, fortalece, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. No sé cómo va a actuar Él, pero yo sé que va a actuar. Por eso, ¿cómo vamos a estar deprimidos, hermano? Hoy me habló mi hermano, hablé con mi hermano que está en El Salvador y voy a estar allí el lunes, voy a estar en El Salvador y me dice, mira, qué casualidad. Vos venís a las 12, me dicen en el aeropuerto, y mi hijo viene de Nueva York a las 10, te voy a esperar. Entonces, y él me estaba contando, me dice, pues mi hijo necesita, y qué casualidad, me dice, mi hijo necesita una gran ayuda, vieras cómo está, que se siente triste. Y bueno, ok, ya le dije que vamos a platicar. Pero ya tengo el plan con él. Para mí la depresión se quita trabajando. Ahí es que me lo voy a llevar a que me haga unos 4 hoyos ahí donde vamos a estar. Vamos a ver si no se le quita la depresión. Y en el proceso voy a ir hablando con él. Y pienso hablar con él porque hay opresiones, no son depresiones, son opresiones, hay que reprenderlas en el nombre de Cristo. Espíritus de mentira, espíritus chocarreros, hay que reprenderlos. ¿Sí? Ok, sí. Tengo 4 minutos más, ¿sí, hermano? Ajá. Hace un tiempecito una amiga mía me pidió que la acompañara le dan el pasaporte. ¿Al correo? No, ahí en Los Ángeles, ahí por Patar. Ajá. En MacArthur, donde hacen pasaportes. Oh, sí, ese. De los mexicanos. Ajá. Oh, la embajada mexicana. Sí, mire, pastor, cuando estamos de regreso en una tienda, ahí tienen los pasaportes. Y mire, pastor, que ella, ven, que venga a ver a Santana. Mire que no pude, pastor, no pude, algo me impidió que yo entrara. Ese es demoníaco. Miedo, ok. una cosa horrible. Ella, la abrazaba, la besaba. Híjole. Dios mío, yo no, jamás. No, esa es idolatría. Hasta en la puerta. Sí. El mundo está en tinieblas. Es una mentira. Todos los cantantes famosos de reggaetón, de todo, esos adoran esos tipos de cosas. La Beyoncé, las Taylor Swift y todo eso, que hasta escenas de brujas en el bosque hacen. Es una posesión demoníaca tremenda que tiene, pues, esa fama. ¿Y por qué cree que se mueren tan jóvenes? Tanto contacto con esas tinieblas, no, los destruye. Todos esos famosos, todos los famosos, mexicanos famosos también andan metidos en eso. Les hacen trabajos de brujería. Aquí, de estos gringos también, ese famoso grupo de los Doors de los 60, que como adoraban a la diosa de Egipto. Pura idolatría y brujería, que es casi lo mismo. Pero nosotros servimos al que levantó de los muertos. Hay poder en su nombre. Y nada lo puede derrotar. Nada. Por eso, si algunos de ustedes tienen que vírgenes, que santos, que tire eso a la basura, eso no es agradable a Dios. No. Yo digo porque hermano dice, me la dejó mi abuelita, pues tira a la abuelita también. Entonces, afuera. Sí. No, eso no. Nosotros
Nosotros, una vez unas personas vinieron a quedarse con nosotros, dimos favor de quedarse ahí. Y yo les dije que se pueden quedar unos días con nosotros, siempre y cuando no trajeran en su equipaje nada que fuera de la Virgen. No me hicieron caso, lo metieron de escondida. Pero lo miré y le fui a tocar la puerta y me ¿sabe qué, hermanos? Le digo, ¿o van ustedes o se va eso? Aquí no podemos, esta es mi casa. Aquí ustedes pueden oír música, lo que quieran, menos tener esos muñecos. Eso es detestable a Dios. Una muchachas, Uh-huh. una de las muchachas ya, y así que había parado las luces, pero tenía como una Candela. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo aceptar. Uh-huh. Mira, si tú me prendes mi casa, me la vas a poner para. Uh-huh. No te gusta conmigo, pero yo no tengo que tengas cosas prendidas. No, búscate dónde prender, pero en mi casa tú no me prendes conmigo. Qué lindo. No, es que adoramos solamente al que vive para siempre. Es una verdad. Recojamos la ofrenda, pues, y contentos. Un minuto tengo todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Se les hace largo el estudio? Yo lo que es Uh-huh. cuando la gente se sube